Dice la Escritura en Salmos 121, versos 1 y 2. Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Tu ayuda, mi ayuda, nuestra ayuda solamente viene del Creador, del Dios Todopoderoso, del que tiene un cuidado especial tan grande de nuestras vidas y nos ha bendecido con el mejor regalo, que es su unigénito Hijo, para venir a salvarnos, bendecirnos y por medio a su palabra transformarnos. Me gozo mucho cuando podemos comenzar así, dando una palabra para que nuestra vida sea todos los días más y más agradable al Señor. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que si tú estás de nuestro lado, ¿quién en contra nuestra, Señor? Por eso, Padre, nosotros nos humillamos delante de tu presencia y nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos la bienvenida. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo, a revelar a Jesucristo como suficiente Salvador. A por medio a la palabra, Señor, transformar nuestras vidas, corregirnos, Señor, hablar a nuestro corazón lo que tú quieres, Señor, que hagamos para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Nuestro país en tus manos, las autoridades y donde quiera que nosotros lleguemos, Señor, bendecimos las vidas, las familias, Señor, y por medio a tu palabra declaramos que el propósito tuyo, Señor, se cumplirá. Sí, Señor. Que tú nos ayuda porque tú eres nuestro ayudador, nuestro único y suficiente Redentor, que lo único que anhelas es que vengamos a ti humillados, Señor, reconociendo la necesidad de ti. Y entonces ahí, Señor, cuando tomamos esa actitud, tú desciendes con poder. Nos limpia, Señor, con tu preciosa sangre. Esa sangre derramada por el Cordero de Dios, por Jesucristo, el Cordero inmolado por nuestras faltas, iniquidades, bajezas, pero que te plació por medio de el sacrificio perfecto, Señor, venir a salvarnos y a perdonarnos. Gracias porque desde vencedoras podemos ser esa guagua anunciadora de que tú eres real. Amén. Y que nosotros lo único que anhelamos es que toda persona sea llena de ti y que te tenga a ti como Rey y como Señor. Bienvenido eres, Espíritu Santo, a traer la revelación de la persona de Jesucristo para que podamos entrar a esa dimensión con el Padre Celestial y ser llenas y llenos de tu presencia. Qué gozo, Dios mío, es saber que abrimos nuestra boca y tú la llenas y que tú estás, Señor, aquí y en cada lugar donde lleguemos para glorificarte y para darnos a nosotros, Señor, la fe necesaria para decirte, estamos en tus manos, Señor. Aquí estamos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Amén. Y gracias una vez más a Plaza Hadassah, donde estamos, Tirosh, Espacio Integral y Kazakh Home. También un agradecimiento siempre especial a Vega TV Nacional por permitirnos estar
4:30 a 5 de la tarde. Y desde aquí, desde nuestro amado Valle de Veraca, de verdad, ser esa guagüita anunciadora con las mejores noticias, que en Cristo Jesús hay una salvación gratuita por medio de la fe. Y eso es lo que Él quiere, que vengamos a su presencia confiadamente al trono de la gracia y del oportuno socorro. Y mi querida, mi amada hermana, un regalo especial que el Señor, cuando nos convertimos y nos trajo a La Vega, yo conocí una joven preciosa, pero sobre todo con un corazón que lo único que anhela es agradar a Dios. Y aquí está de nuevo mi querida Jaronit Valdés con una palabra que yo sé que el Señor va a usar para bendecir nuestras vidas. Dios te bendiga, Jaro. Amén, amén. Una bendición estar aquí contigo y con todos ustedes. Una vez más, le agradezco a Dios por tu vida, Amén. Porque siempre estás dispuesta 24/7 a declarar las palabras del Señor. Amén. Así es. Así es. Y en este día el Señor me dio una palabra y esta palabra es para alguien. Yo sé que el Señor le va a hablar a alguien y el título es Un encuentro con Dios. Wow. Esta palabra el Señor me la dio desde que me invitaste y el Señor me dice que hay alguien que necesita un encuentro con Dios. Cada Amén. uno de nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Yo sé que tú tuviste un encuentro con Dios. Yo tuve un encuentro con Dios. La primera vez es una cosa y también existen muchos encuentros porque nosotros tenemos que ir de gloria en gloria con el Señor. Renovándonos Nosotros diariamente. siempre tenemos así que ir es. buscando más de Él. Amén. La palabra dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces yo soy una pedilona, porque a mí me gusta pedir. Y una de las cosas que yo siempre le pido es más de su unción, más de su revelación. A veces la gente dice, ay, el Señor te habla a ti o el Señor te escucha. Pero cada uno de nosotros tenemos el mismo derecho y tenemos las puertas abiertas con la palabra que a ti te encanta, que dice, viniendo confiadamente ante el trono de la gracia, de donde viene el oportuno socorro. Cada uno de nosotros, fíjate Miguelina, en el Antiguo Testamento habla de que solamente el templo era para los sacerdotes. Y solamente podían hablar con Dios los sacerdotes, los levitas. Eran un pueblo escogido de las 12 tribus para ser ellos solamente los escogidos. Y cuando tú tenías una necesidad, tú tenías que venir donde el sacerdote y el sacerdote entonces hablaba con el Señor. Pero nosotros, después que el velo fue rasgado, Amén. Cuando habla en los evangelios, cuando Jesucristo fue crucificado, dice la palabra que el velo se rasgó, entonces ya nosotros tenemos entrada directo. Y cada uno de nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Así es. Cada uno de nosotros. Entonces, el Señor me dio muchos ejemplos de personalidades en la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios que está registrado. Porque los de nosotros no están registrados, pero sí existieron. Pero uno de los que más me llama la atención a mí, y fue antes de Jesucristo, fue el de Moisés, que habla en Éxodos 3, y dice la palabra que Moisés estaba en el desierto apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y dice que él vio como una zarza, que es un árbol grande, ardía y no se consumía. Y a él le llamó la atención y él se acercó. Y fue un encuentro que Dios tuvo con él. Este encuentro el Señor lo tuvo con él y fue algo precioso. Y ahí el Señor comenzó a hablarle a Moisés y de ahí en adelante nosotros conocemos toda la historia del Éxodo. Otro encuentro precioso que me gusta muchísimo fue el encuentro de Pablo. El encuentro de Pablo que está en Hechos 9, del 1 al 6. Y la palabra habla de que Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que Pablo perseguía a los discípulos de Jesucristo y a todo aquel que se llamara a ser cristiano. Esto fue después que ya Jesús había muerto y había resucitado. Y él andaba persiguiendo la iglesia y los mataba. O sea que Pablo era un asesino.
Mas, sin embargo, dice la Biblia que Pablo se cayó. No se sabe si fue del caballo, no se sabe si fue de sus pies. Para mí que fue del caballo, porque si él era de alto rango, esa gente no andaban a pie, esa gente andaban a caballo. Y dice que se cayó y se quedó ciego, y la voz del cielo que le decía, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él se llamaba Saulo, el Señor le cambió a Pablo. Si vemos el significado de la palabra Pablo o del nombre Pablo, significa pequeño. El Señor lo cambió de grande a pequeño, porque él era él era una persona exageradamente culto y era una persona grande, entonces el Señor lo bajó, lo tuvo que bajar para poderlo, tú sabes. Y un celoso de lo que él pensaba que era lo correcto. Que era lo correcto. Entonces, ese encuentro que Pablo tuvo, vemos como esos encuentros fueron distintos a lo mejor al que yo tuve o a lo mejor al que tú tuviste. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos tuvieron ese encuentro con Dios, el Señor los ungió y el Señor comenzó a usarlo poderosamente. Amén. A veces, como en el caso mío, yo tuve un encuentro con el Señor hace muchos años, pero poco a poco he ido metiéndome en lo más profundo y más profundo con el Señor. Pero a veces hay personas que así. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hermano tuvo el encuentro con el Señor, que se convirtió. Mi hermano se convirtió jueves y ya el sábado estaba en una emisora de radio dando su testimonio. Y después viajó por las naciones siendo evangelista y así sucesivamente. Lo mío fue bastante despacio. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tengamos el encuentro con el Señor. Sí, Cada uno de nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios. Y a ti hoy, el Señor quiere tener ese encuentro hoy contigo. Así es. Muchas veces oímos personas que anhelan tener un encuentro con algún ministro, sí, con el presidente de la República o con una persona que tiene mucha influencia, pero de verdad, ¿cuánto se necesita tener ese encuentro con Dios? Así es. Porque Él lo cambia todo. Amén. Al pequeño lo engrandece y al grande lo pone pequeño, sí, como le pasó al apóstol. Como le pasó a Pablo. Fíjate que la persona que vamos a hablar hoy es Zaqueo. Wow. Ese es el principal que yo escogí porque, como tú hablabas, que muchas veces la gente quiere conocer a un ministro y eso, yo comparo a Zaqueo con un político de ahora. Porque él era un hombre rico, poderoso, y dice que era un cobrador de impuestos, pero también él parece que era un poco, tú sabes, por eso cuando la gente se refiere al robar, dicen saquear, porque Zaqueo era un poco medio, tú sabes, que le gustaba también hacer cálculos más grandes, tú sabes, que no van. Entonces, por eso yo lo comparo con un político, y me excusan los políticos, yo sé que no todos son saqueos, pero sí en su gran mayoría. Entonces, ¿qué sucede con Zaqueo? Que Zaqueo tenía curiosidad. Y Zaqueo a lo mejor no quería tener un encuentro con Jesús, pero él tenía curiosidad de saber quién era ese hombre que tanta multitud le seguía. Entonces, él por curiosidad, y eso me llama mucho la atención a mí, porque a veces nosotros también somos curiosos. Y a veces vamos a una iglesia o vamos a una campaña por curiosidad. A mí me pasó eso, que una vez yo fui a una campaña por curiosidad y el Señor me sanó. Y yo tenía curiosidad porque yo decía que eso era un montaje y eso era un show. Y yo no creía que el Señor podía sanar. Eso fue al principio de que yo me convertí. Y yo no pensaba que el Señor sanaba. Yo decía, eso son show, eso son gente que le pagan para que digan todo eso que están diciendo, testificando. Mas, sin embargo, yo fui por curiosidad y yo tuve un encuentro con el Señor y el Señor también me sanó. Entonces, Zaqueo, registra la Biblia, Zaqueo está en Lucas 19, del 1 al 9. Vamos a buscar esa palabra de Zaqueo. ¿Dónde está registrado? Dice la palabra en Lucas 19, del 1 en adelante, Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. ¿Se te parece como alguno, verdad? Dice que Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús,
pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Wow. Wow, wow. ¿Tú te imaginas que hoy el Señor le está diciendo eso a mucha gente? No de la misma manera que con Zaqueo, pero el Señor quiere hospedarse, quiere llegar a tu casa hoy. No mañana, no pasado, no el año que viene. Mucha gente deja a Jesús para último. Dice: un día cuando yo esté listo, yo voy a recibir al Señor en mi corazón. Pero nosotros no sabemos cuándo el Señor viene, y el Señor viene pronto. Amén. Y aparte de eso, no sabemos lo que va a pasar. Y una cosa que yo quiero que quede clara, Miguelina, es que cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros no vamos a ser perfectos. No vamos a ser perfectos. No. Pero la palabra sí dice esto. Te voy a decir lo que dice textualmente. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, aleluya, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso está en 2 de Corintios 5:17. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que tener un cambio, y el cambio se va a ver tarde que temprano. Vamos a comenzar a cambiar, porque dice que las cosas viejas pasaron. Entonces, Zaqueo, el Señor le da un ultimátum. Él fue por curiosidad, porque él quería conocer a Jesús, pero él no quería ser salvo, él no quería pertenecer a los discípulos, simplemente él tenía una curiosidad. Pero más sin embargo, dice la palabra que Jesús le dijo: Zaqueo, baja, porque quiero hospedarme en tu casa. Y Zaqueo bajó enseguida, dice la palabra en el verso 6. Y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Aleluya. Asimismo, el Señor quiere que tú lo recibas hoy con mucha alegría. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y dijo a Jesús, y aquí se cumple la palabra de que las cosas viejas pasaron. Amén. Y aquí todas son hechas nuevas. Dice la palabra que Zaqueo le dijo: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, lo devolveré 4 veces. 4 veces le voy a devolver a la persona que le he robado. Aleluya. Inmediatamente se cumplió esa palabra de que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Cuando el Señor le dijo a Zaqueo eso, Zaqueo corrió, preparó su casa. El Señor quiere en este día que tú prepares tu corazón para recibirlo hoy. Hay muchas profecías que están dándose en las redes y por todas partes de que van a venir muchas cosas terribles, porque nosotros estamos en un ay del Señor. No estamos en la gran tribulación, porque la gran tribulación va a ser todavía peor de lo que estamos viendo. Y que Dios nos libre que nosotros estemos, ¿verdad, Miguelina? Queremos irnos con el Señor. Amén. Pero ¿qué pasa? Que sí es así. Nosotros sabemos que se tiene que cumplir la palabra. La palabra habla de terremotos, de guerras, de todo ese tipo de cosas habla la palabra. Ahora, todas esas cosas con el Señor son más fáciles. El Señor nos guarda, el Señor nos libra, el Señor quiere que tú les recibas para que tú puedas pertenecer a sus hijos. La palabra habla en Juan 1:12, dice: a los que me recibieron, a los que creen en mi nombre, les di potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Nosotros tenemos hoy que recibirlo. Hoy es el día de salvación. El Señor quiere llegar a tu corazón hoy. Amén. Y hay algo que Jesús le dijo a Zaqueo, y es: desde hoy, tú y tu familia son salvos. Desde hoy, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, le dijo no solamente Zaqueo, sino tú y tu familia son salvos. Y Zaqueo, como tú dices, por curiosidad, y como era tan bajito, se subió a un árbol. Pero no importa dónde estés, en la azotea, en el baño,
manejando, haciendo los quehaceres, cuando el Señor dice, voy a tener que ir a manifestarme a esta persona, no importa cuán saqueador seas, No importa. no importa que seas la prostituta, el narcotraficante más grande o el más buscado de la historia. Lo único que Él quiere establecer, como dice la Escritura en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguna o alguno está en Cristo, Nueva criatura. nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero tenemos que venir a la fuente, Amén. a esa fuente inagotable. Tenemos que venir a la persona de Jesucristo, recibirle y decirle, mira, yo he sido demasiado tremendo o tremenda. Y dice tu palabra que tú eres el único que el Padre Celestial le dio autoridad para salvarme. Amén. Me humillo delante de ti, pero hoy es el día de salvación. Amén. Hoy el Señor quiere que entremos en su reposo, pero también que entremos como hijas e hijos a la presencia de su Padre Celestial. Así es que, Señor, en esta hora, Padre, Así es. nosotras venimos, Señor, agradeciéndote tu misericordia y tu cuidado especial en nuestras vidas y en las vidas que están ahí. Y es el momento de que tú le digas, hoy quiero tener ese encuentro contigo, Amén. un encuentro real, verdadero, que transforme mi vida. Yo te pido perdón, yo me humillo delante de ti, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Pon mi nombre en el libro de la vida y contigo de la mano sé que voy a ser una vencedora y un vencedor. Declaro que Jesucristo es suficiente para llenarme y para salvarme. Haz esto, hermana, hermano, amigo, donde quiera que nos veas. Ese es el mejor regalo y el mayor regalo, la salvación que llega a tu casa hoy y que desde vencedoras nos llena de gozo y de bendición poder abrir nuestros labios y decírtelo. Sí, Señor. Que la gracia y el favor del Señor no se aparten jamás de ustedes y de nosotras. Sí, Y Señor. como siempre, un gozo Santo estar Dios, aquí. sí, mi Que Dios les Jesús, bendiga Señor Jesús. y que esa llenura del Gracias, Espíritu Señor. Santo sea Gracias, con ustedes. Un abrazo grande. Gracias, Bendiciones. Señor. Gracias, Amén. Jaro, por estar aquí. Gracias a ti. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor.